Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365. La Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 144. Antiguo Testamento. Libro 2 de Samuel. Capítulo 9, capítulo 10. David y Mefiboset. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes, su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán, un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel. Y en Lodebar, cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes, su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que te pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y la guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David, como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba en la mesa del rey. Capítulo 10. David derrota a los amonitas. Pasado algún tiempo murió el rey de los amonitas, y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a sus mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y a espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba
y le rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas. Y así lo despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios de entre los sirios de Bet-Rehob y de Sobá 20,000 soldados de infantería del rey de Macá, 1,000 hombres, y de Tob 12,000 hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alinearon para la batalla, mientras que los sirios de Sobá y Rehob se quedaron aparte en el campo abierto junto con los hombres de Tob y de Macá. Joab se vio amenazado al frente y por retaguardia, así que recogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios, y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. ¡Ánimo! Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron para atacar a los sirios, y estos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Hadad-Ezer mandó a movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Gelán bajo el mando de Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia Gelán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. También hirió a Sobac, general del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hadad-Ezer hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos, y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonitas. Nuevo Testamento. Libro de Juan, capítulo 14, verso del 1 al 31. Jesús consuela a sus discípulos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy, se los preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús, el camino al Padre. Verso 5. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así como podemos conocer el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstrame al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo haré. Jesús promete el Espíritu Santo. Verso 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama mi Padre, lo amará. Y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que amó al Padre y hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Antiguo Testamento, Libro de Proverbios, capítulo 12, verso 28.
En el camino de la justicia se halla la vida. Por ese camino se evita la muerte. Capítulo 13 de Proverbios. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. El justo aborrece la mentira. El malvado acarrea vergüenza y deshonra. La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes parecen ser pobres y todo lo tienen. Con sus riquezas el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay ni quien lo amenace. La luz de los justos brilla radiante, pero los malvados son como lámpara apagada. Meditación del día de hoy. Jesús siempre les daba palabras alentadoras a sus discípulos. Posiblemente ellos se sentían turbados, no estaban preparados en ese momento por lo que estaban viviendo. Pero es precioso cómo ver Jesús dándole esas palabras. Los discípulos simplemente no entendían lo que estaba por suceder. Ellos sabían que Jesús los iba a dejar, que su maestro, su mentor, su amigo, que había caminado con ellos 3 años, simplemente estaba dando instrucciones de que Él se iba, pero que venía uno igual que Él, que es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. No sé en qué momento de tu vida comenzaste a estudiar la palabra o cómo llegaste a este día, siendo el día 144. Te voy a hablar desde mi punto de vista, mi experiencia como servidora. El Espíritu Santo debería ser el pastor de todas las iglesias. No podemos ser llenos del amor de Dios si en nuestros corazones no arde la llama del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue la promesa que dejó el Maestro antes de retirarse. Es la promesa de Jesús, que es donde viene la entrada del Espíritu de Dios. Por eso Judas, el que no era Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Qué fue lo que le contestó Jesús? El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre, quien me envió. Quiere decir que todo lo que Jesús estaba hablando venía de parte de su Padre. Aún todavía hoy hay creyentes que no creen en la promesa que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Han encajonado al Espíritu Santo como el tercero y ya. El Espíritu Santo es quien dejó el Padre en este mundo para poder prepararnos, capacitarnos todos los días hasta la venida de nuestro amado Mesías. Bendiciones.